Gabon guztioi, Gabonetan gaude murgilduta, baina Eusko Ikaskuntzak Darrai Radio Vitorian. Gaurko gaia, gaurkoan izpide Treviño. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Metidos como estamos en la Navidad, en esta noche habitual de los domingos, con dos invitados para hablar del primer Congreso de Estudios Históricos del Condado de Treviño. Con nosotros Roberto González de Viñaspre y Ricardo Garay. Ambos son miembros del comité organizador del primer Congreso de Estudios Históricos del Condado de Treviño. Roberto, Ricardo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, uno es periodista. No, uno bueno, habla. Sí. Vosotros metidos en el Congreso de Estudios Históricos del Condado de Treviño. ¿Por qué? Porque ¿con quiénes vamos a charlar en los próximos minutos? ¿A quiénes van a escuchar nuestros oyentes en los próximos minutos? A dos historiadores, a dos locos por Treviño, a dos que pasaban por allí. ¿Cualquiera de los dos? Bueno, pues en este caso uno de los dos, Ricardo hablará luego por sí mismo, sí es historiador, yo no lo soy. Yo soy de formación filólogo, pero lo cierto es que sí, la historia me tira mucho, ¿eh? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, un apasionado de la historia en general, con especial énfasis en la historia local, todo lo que sea el tema de Treviño y de Álava en su conjunto. Y bueno, pues con esas dosis de afición y un poco de ilusión y alguna otra cosa más, pues sí, nos hemos embarcado en este proyecto. Ricardo, ¿en tu caso? Pues bueno, soy historiador del arte y en este caso sobre todo pues vinculación de ser de Treviño. Cuando nos metimos en el plan Treviño 2011, lo que estábamos buscando es pues bueno, desarrollo también o conocimiento de la historia del condado y nos metimos. Aquí también hay que decir que Roberto es muy humilde, pero la realidad es que vale, es filólogo, pero se ha dedicado también mucho a cuestión histórica, con lo cual conoce perfectamente documentos, sabe indagar en archivos, así que igual no tiene título de historiador, pero casi. ¿Y de Treviño Pueblo o de otra localidad del enclave? De Treviño Pueblo. Generalmente cuando le preguntes a alguien de Treviño, del condado, si es de Treviño y te dice un pueblo, te dirá el pueblo del que es. Si decimos Treviño, Argote. Treviño, efectivamente. Los de fuera os liáis un poco, los de dentro no tanto. Hay que recordar que en Treviño hay dos municipios, uno que es el de Treviño y otro el de la Puebla de Arganzón. Bueno, en el enclave de Treviño hay dos municipios, uno que es el del condado de Treviño y otro es el de la Puebla. ¿Cómo hay que llamarle a esto? Condado, enclave. En este caso, efectivamente, condado de Treviño. Es decir, cuando hablamos del Congreso de Estudios Históricos del Condado de Treviño. Pero porque es organizado por el municipio del Condado de Treviño. Sí, porque es organizado y porque, digamos, el ámbito de estudio está. No se va a tocar la Puebla de Arganzón. Bueno, se puede tocar, pero más bien tangencialmente. La pasta la pone el municipio del Condado de Treviño. Un poco, sí. Aquí nos hemos vuelto un poco localistas. Estamos hablando de la villa de Treviño. Estamos hablando de la villa medieval de Treviño, de aquella que fundó Sancho VI el Sabio, el mismo que fundó Vitoria, que fundó Bernedo, que fundó tantas villas en el País Vasco. Pues fue ya digo, quien la fundó en el año 1161. Luego hay una refundación en el siglo siguiente por el rey castellano, 1254. Ahí está el apunte histórico. 4. Por tanto, estamos hablando del 850 aniversario de la fundación de la villa de Treviño, pero siempre hay que entender que ya para entonces era la villa y sus aldeas. Por tanto, no es algo exclusivo del núcleo de la villa de Treviño, sino algo que atañe a todo el conjunto. Por ejemplo, Inmiruri. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿Cuántas localidades tiene el Ayuntamiento del Condado de Treviño? Pues bueno, en la actualidad 47. ¿Y por aquel entonces? Pues por aquel entonces había más. Ahora mismo no sabría cuantificar cuántas, pero bastantes más, porque existe el fenómeno de lo que, bueno, en Álava se dan en llamar, o se llamaban los mortuorios, es decir, los despoblados, los pueblos que se fueron arruinando, sobre todo por la peste. Achote. Ochate, por ejemplo. Ochate, efectivamente, es un despoblado, pero reciente. Todavía en los años 20 del siglo XX habitaba gente en Ochate.
Hay incluso más recientes, también son desconocidos, el despoblado de Caricedo, cerca de Villanueva de Tobera, y ese se despobló justo después de la Guerra Civil, pero tenemos constancia documental sobrada de otros pueblos que fueron desapareciendo pues por el siglo XVIII, por el siglo XVI, e incluso mucho antes. Pueblos que se figuran, por ejemplo, en el año 1025 y ya 100 años después han desaparecido. Pero en la actualidad es 47, que es un municipio potente, ¿eh? 47 son muchas localidades. Sí, hay muchas localidades, eso sí que es verdad. Sí, bueno, incluso como dato más cercano, se podría decir que hasta 1926, creo recordar, antes de la Guerra Civil, Añastro tuvo ayuntamiento propio. Fue en aquel momento cuando ya fue absorbido por el ayuntamiento de Treviño. Y si se me permite el apunte, ya que hablamos de historia y de Treviño, ha habido 2 ayuntamientos propios más dentro del condado, que fueron, y más de uno se puede sorprender, Sáseta y Pariza, que fueron villazgos, fueron villas. En 1670 compraron ese derecho bien pagado a la corona, que recibió el dinero muy gustosamente para las empresas que tenían en el exterior, guerras, etcétera, y hasta mediados del siglo XIX funcionaron, por tanto, con plena autonomía como ayuntamientos como tales. ¿Sáseta estaba en un lugar goloso? ¿En un buen lugar? Pues Sáseta seguramente sí, por la ubicación que tiene de cara a lo que es la comunicación, a través luego de Oquina hacia el resto de la llanada, etcétera. Y bueno, y se ve que lógicamente para que en aquel entonces los pueblos, que decimos Sáseta y Pariza, por ejemplo, Añastro también lo hizo posteriormente en el 18, por eso luego permaneció como ayuntamiento. Claro, tenían que tener dinero y eran poblaciones que entonces también eran muy reducidas. No serían más de 12 casas entonces, 12 fuegos, 12 unidades familiares en un pueblo y en otro, en Sáseta y en Pariza. Y no obstante, además, compraron ese derecho hipotecándose durante generaciones para pagarlo. Habría dinero para ello. Había dinero, sí señor. Más que nada por lo que comentabas del desfiladero, por ejemplo, quizá no, hoy en día la Nacional 1 parece que es una cosa que, decimos, una carretera por la que pasan grandes camiones, pasa de todo. En Sáseta y busca Vitoria y dice, bueno, es que aquí el camino natural es el desfiladero, no la vuelta que tenemos que dar en coche. Y sin embargo, no era un desfiladero, podemos pensar, el desfiladero es estrecho, pues no podía ir mucha gente, pero sí algo que era muy importante, la mayor parte de mercancía, que no iban camiones ni grandes carros, iba con mulas. Y las mulas, especialmente, lo que pueden hacer es atravesar pasos más bien estrechos y sobre todo lo que les interesa es relativamente rápido. Más y complicado por eso, era andar por los montes luego de Vitoria, ¿no? Por ejemplo. Que el desfiladero. O tener que ir por caminos más anchos pero llevar bueyes, que son mucho más lentos. Las mulas, sin embargo, son más tozudas, eso sí que es verdad, pero también más constantes. Ellas no paran. Por eso sí que es verdad que había bastante dinero, entre comillas, siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, en Sáseta, en Pariza, porque por los dos pueblos pasa precisamente esa ruta del pescado y el vino, porque se comerciaba en las dos direcciones una cosa u otra, y sí que es verdad que las dos tenían bastante dinero. En el caso de Añastro, pues unos caminos hoy perdidos, que se dirigían también de Vitoria, el puerto Zaldiaran, pero no el puerto Zaldiaran de hoy en día, sino un poco desviado, que se acercaba hasta allí. Los caminos que siempre han traído rentas. Treviño tiene mucho que hablar, lo están escuchando, pero yo os preguntaba lo de enclave, condado, no os preguntaba de ayuntamientos, os preguntaba el conjunto. Hay que llamarle condado, enclave. Por respeto al Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón, yo preferiría que sería enclave de Treviño, porque ellos nunca han sido condado, ni como señorío, ni como ayuntamiento, entonces bueno, hay que respetarles un poco, aunque el nombre nos lo llevemos casi siempre nosotros. Bueno, sí que formaban parte de un señorío, pero era un señorío diferente, el de los Velasco, y el de Treviño en cambio era los Manrique. Incluso entonces en aquel momento era divergente. Pasa que luego han coincidido en el tiempo, han coincidido como enclave de Treviño. Pero otra idea, si Vitoria ha tenido una importancia grande a lo largo de la historia por el lugar que ocupaba en el mapa, entiendo que Treviño también ha tenido mucha importancia porque es el corazón de Álava y por ahí pasaban las rutas importantes en el pasado y luego más tarde pasó la Nacional 1.
Entonces, estamos hablando, si Vitoria geográficamente está muy bien situada, Treviño también lo ha estado a lo largo de la historia. Por ahí también vendrá gran parte de su riqueza patrimonial. Sí. Bueno, de hecho, por dar un dato, ¿no? Estamos hablando de historia, pues podemos retroceder, pienso tranquilamente, en un salto, por ejemplo, al año 1417, cuando es el primer intento de crear unas ordenanzas para crear una hermandad de Álava, que luego sería el embrión de la actual provincia de Álava. En aquel primer, digamos, ensayo, hubo 3 motores, que eran Salvatierra, Vitoria y Treviño, es decir, las poblaciones para crear con mucho más potentes, hermandad, efectivamente. No prosperó aquello por, bueno, distintas cuestiones, pero es un dato de lo que estamos hablando. Y otro dato que pueda entender la importancia de la villa de Treviño, ya sí que hablamos del núcleo de Treviño como tal, es que, por ejemplo, en el siglo XVI, y antes también, pero en el siglo XVI, llegó a tener a la par 5 parroquias, es decir, había 5 iglesias dentro del pueblo, cada una de ellas cada iglesia con su parroquia, con sus parroquianos, con sus barrios. Tiene una importancia muy grande. Mucha más población que la actualidad. Bastante más. ¿Eso significa que lo que vemos ahora mismo de casco medieval poco tiene que ver con aquel casco medieval? Bastante poco. ¿Tuvo incendios? ¿Qué pasó? Muy pequeña parte. No, simplemente que Treviño a partir del 17 va perdiendo importancia, se va despoblando, se va incluso ruralizando. Al principio lo que es la población de Treviño tiene una vocación urbana, desde que se genera en el siglo XII tiene vocación urbana, que aguanta, vamos a decir, esa vocación, ese interés hasta el siglo XVI. ¿Qué pasó entonces? ¿Dejó de ser lugar de paso? Bueno, pues... ¿La villa de Treviño? Puede ser también que haya cambios de pasos, y es verdad que tampoco lo tenemos muy clara ese momento histórico, pero lo más posible es que hay en general, un gran desvío económico de todo el país, ni siquiera solo del País Vasco, que se empieza a orientar cada vez más en costa. Las poblaciones van perdiendo en general su propio peso económico, porque las grandes rutas ya no pasan exclusivamente por estos pequeños caminos, sino que como un puerto seco que pierde fuerza. Sí, pero sobre todo vamos a pivotar mucho en torno a lo que son los Países Bajos, Flandes y todo ese tipo de cosas, y América. Entonces ya por aquí no es la gran vía de escape, para entendernos, de Castilla, que eso era lo que motivaba grandes partes de rentas. Así que va perdiendo esa influencia comercial, para entendernos. La vida urbana va detrás y poco a poco nos vamos ruralizando. Le va a pasar en general a toda Álava, menos a Vitoria, que aprovecha todo eso y ella aguanta dentro de su población y aguanta dentro de su importancia. Por eso la mayor parte de poblaciones, como decía Roberto, Salvatierra se queda, entre comillas, más pequeña que Vitoria. Treviño se queda más pequeño que Vitoria, pero es que hasta el siglo XVI eran prácticamente igual de importantes. Incluso el desarrollo del casco urbano más o menos sería incluso parecido, aproximado. ¿Y Antoñana, Peñacerrada y otras localidades? Bernedo. A un nivel inferior. A un nivel inferior a estas 3. Pero claro, lógicamente con su importancia, que les venía también refrendada por la concesión del fuero que tienen, por ejemplo, estas 3 que has comentado. Y otras. Sí. Vamos antes de ir con el Congreso y por qué el Congreso y lo demás, bonito también conocer algo de vuestras vidas, de vuestros recorridos en Treviño. ¿De lunes a domingo vives en Treviño, Ricardo? Sí. ¿Siempre lo has hecho? Siempre. ¿De los pocos? Bueno, de los 1500, ¿no? Que estamos empadronados más o menos, la mayor parte habremos estado de siempre allí. Joven, relacionado con el sector primario y que se queda así, es más fácil, pero no estás relacionado con el sector primario. No estoy relacionado con el sector primario. Y sin embargo no te has movido nunca de Treviño. Te iba a decir que creo que habrá más jóvenes trabajando en otros sectores, viviendo en Treviño, que no los de primario, porque hay poca gente joven que sea agricultora hoy en día. ¿Y jóvenes hay? Sí los hay. Yo pertenezco a una generación que ha querido quedarse en el condado. Quizá la gente un poquito mayor que yo, de 30 para arriba, para entendernos, sí que es verdad que, pues bueno, llegó un momento en el que sus padres tenían pisos en Vitoria, vinieron aquí a estudiar, se han quedado más a trabajar, pero pertenezco a una generación que ha querido quedarse en Treviño. Entonces, ¿Saldieran para arriba o saldieran para abajo? Más o menos, exactamente. Entonces, pues gente, si ha tenido oportunidad de comprarse piso o chalet por la zona, ha intentado hacerlo. Sí, a veces, lógicamente, todo hay que atenderlo, ¿no? Precios y de todo, y ciertos gustos. También hay gente que se ha venido a Vitoria, eso es indudable. Así que no eres ganadero, pero tampoco urbanita. Más o menos ahí, mitad. Yo suelo decir que soy de pueblo más que de campo, pero bien. ¿Y el caso de Roberto González de Viñaspre? Porque Roberto no es de Sáseta y vive en Sáseta. Vive en Sáseta. No sé ni si es a la vez.
Por eso, bueno, yo no sé, soy una mezcla un poco rara. A pesar del apellido. Bueno, mi padre es vitoriano. La familia de mi padre son alaveses. A mí el destino me hizo nacer en Bilbao. Mi madre es de Bilbao. Y bueno, lo que pasa es que siempre me ha tirado, digamos, los orígenes paternos. Y ya hace muchos años, más de 20 y pocos, que estoy viviendo en Saseta. ¿Tú vivías cerca de la ría o dónde vivías? De la ría de Bilbao. Bueno, no, ya un poco en cuesta hacia el monte. Estábamos en el Gran Bilbao. Vamos a algo de las crecidas. Pero bueno, bien. Y nada, entonces... Pero es que de un Bilbao a Saseta el cambio es radical. Sí, pero bueno, yo lo he tenido eso muy claro desde siempre. A mí las grandes ciudades para vivir no me gustan. Me gustan para el esparcimiento o poder ir de visita o... El ocio. Sí. ¿Y Saseta? Pues mira, yo en Saseta suelo decir que en Saseta y como Saseta otros muchos pueblos en Álava que hay, pues tenemos lo que entiendo que es lo mejor. Es decir, lo mejor de la vida en el campo, de la montaña, etcétera, para el que le guste, que es mi caso, y sin embargo, bien a mano todo lo mejor que te puede ofrecer la ciudad. ¿Y la soledad? ¿O no existe la soledad en un lugar como Saseta? No, ni la soledad ni el aburrimiento. O sea, ahí las horas también pasan muy rápido. Uh-huh. Sí. El invierno solemos decir que es muy duro, y más en un pueblo. Sí, pero bueno, yo como vivo a caballo, es decir, yo vivo en Saseta, pero claro, por motivos de trabajo vengo a diario a Vitoria. Entonces estoy a caballo entre ambos mundos. Y cuando llego a Saseta suele coincidir además con el momento del reposo, del descanso. Entonces es como bastante satisfactorio. Ahora ya os tengo situados, hemos hecho antecedentes, hemos hecho también un pequeño prólogo y hasta el recorrido personal de cada uno de vosotros. Así que ahora sí que es el momento oportuno para un congreso de estudios históricos del Condado de Treviño. Esto suena como a Eusko y Casconcha. Un congreso y de estudios, pues esto parece que lo organiza Eusko y Casconcha. No es el caso. No es el caso. ¿De quién parte la iniciativa? ¿De vecinos? ¿De ayuntamiento? ¿De quién? Pues la iniciativa parte de las dos personas que estamos ahora mismo en esta mesa. Que os acercáis al ayuntamiento y les decís... Efectivamente. Hay que hacer un congreso. Allá por el 2007, fue en verano del 2007, pues nos pusimos en contacto, Ricardo y yo. ¿Os conocíais? Teníamos referencias, pero no teníamos un trato tampoco directo. No, eso sí ¿no? que es verdad. Yo, tan directo algo como libro igual no. leíste. Eso es. Yo luego, además por cosa generacional, por ejemplo, yo sí conocía perfectamente a sus padres, pero no le ubicaba directamente a él, ¿no? Pero bueno, luego ya por referencias y una cosa y otra, pues coincidimos y vimos que bueno, pues que teníamos similares inquietudes culturales. Y tal y como digo, ¿verdad? Pues preparamos un proyecto para presentarlo al ayuntamiento. A la alcaldesa. A la alcaldesa y al conjunto del ayuntamiento, a la comisión de cultura, para presentarlo pues como un proyecto, pero un proyecto bastante definido. No voy a decir cerrado, sonaría mal, abierto a aportaciones, pero teniendo claro qué es lo que queríamos hacer y entendiendo desde el primer momento que dentro de todo lo que se podía hacer, y luego podemos ir comentando algunas cosas que ya de hecho se han hecho, sabíamos que el punto principal iba a ser la organización de este congreso. Y bueno, y así fue. Entonces el ayuntamiento pues creyó en el proyecto, nos dieron vía libre y hoy estamos a 2010, ¿verdad? Terminando y el proyecto va con buena salud, diría yo. Porque esto es para el año que viene. El congreso sí. Lo que Roberto se comentaba que habíamos presentado al ayuntamiento es el Plan Treviño 2011 Treviño. Y dentro del plan, para entendernos cultural, hay bastantes actividades. Aunque el plato fuerte, como él comentaba, es el congreso, que ese sí se va a hacer lógicamente en 2011, concretamente en junio, del 1 al 3. Sí. Como apunte, por ejemplo, digo, pues, parte del plan Treviño 2011 ha sido, porque recuerdo que se presentó aquí en esta misma casa, en estos micrófonos, el libro de antiguas fotografías del condado de Treviño, obra de Ainara Miguel. Estuvimos aquí, y aquel libro que publicó Eusko Ikaskuntza en colaboración con el ayuntamiento
nació y se desarrolló y culminó dentro de este proyecto, y como eso otras muchas cosas. Hay que recordar que se cumplen 850 años el año que viene de la fundación de la Villa de Treviño. Y no va a haber, es que esto está muy bien, ¿no? Esto de la historia, la cultura, pero fuegos artificiales, marcha, pincho, pote, no va a haber. Pues en principio ya fuegos artificiales yo te digo que no. No. Todos nos hemos tenido que ajustar a una parte de presupuestos. Sí que es verdad que hay una serie de actividades que son más lúdicas. Como esas no hace falta prepararlas con tanto tiempo, algunas sí, bueno, pues poquito a poco se irá presentando al ayuntamiento. Como todo el plan, el ayuntamiento más o menos decide según sus presupuestos, según sus preferencias también, si se lleva a cabo o no se lleva a cabo, así que también habrá partes lúdicas. Aunque sí que es verdad que teníamos algo claro, que para el ocio hay muchísimas asociaciones en el condado que lo desarrollan, incluso el propio ayuntamiento tiene una política de ocio, pero nosotros queremos desarrollar también siempre algo que será más o menos divertido, pero con un tinte cultural. Esto faltaba en Treviño. Nosotros así lo entendíamos, sí. Y de ahí venía la necesidad de presentar un proyecto como este. ¿Y qué vais a hacer del 1 al 3 de junio? Del 1 al 3, pues juntar gente muy buena. ¿Dónde? En Treviño. Se hará... En el Multiusos. En el Multiusos, efectivamente. Porque tendréis un multiusos. Vitoria no tiene multiusos, pero vosotros seguro que tenéis. Nosotros, seguro... Tenemos los cimientos lo de tenemos, multiusos en este momento, ¿no? Bueno, creo que es. están edificando ya las paredes, las fachadas. Está en obras. Sí, no sé. Bueno, hay la opción, seguramente la que sea al final la definitiva, si se cumplen los plazos de edificación, sería hacerlo en esa casa de cultura. Una casa de cultura que se está levantando. Sí. Y... ¿Intramuros o extramuros? Extramuros. Extramuros. No está dentro de la parte amurallada del casco de Treviño. Sí. En ese sentido tampoco va a ser uno de los edificios, digamos, de mayor solera histórica, ¿verdad? Si no rompe el conjunto, que a Pero veces bueno. también ha pasado en Álava. Pues esperemos que no. Podemos ir a Salinas Dañana y ver un ejemplo en el frontón. Por ejemplo, ¿no? En este caso queda un poquito más alejado y visualmente no va a romper, creo, por lo menos lo que por ahora va levantándose no va a romper con la parte visual. Uh-huh. ¿Y qué tipo de espacio? ¿Cuánta gente se puede reunir allí? Pues en principio, también vamos a ser francos, por lo único que hemos preguntado es por lo que nos tocaba a nosotros, que va a haber un salón para reunir 100 personas en modo anfiteatro, para entendernos, y entonces pues es un poquito la sala que nosotros sabemos que sí que va a tener. Luego sí que es verdad que habrá otras salas un poco más diáfanas, más abiertas para otro tipo de actividades, pero en concreto nosotros hemos preguntado por lo nuestro, ¿no? Esto es como Umbral y el libro, pues casi. Sí, bueno, que no sé, en torno a 100 personas, siendo optimistas, pues bueno, la afluencia de gente tampoco va a ser mucho mayor, no esperamos, por lo menos algo masivo, ¿no? No es un acontecimiento deportivo o algo por el estilo. Pero bueno, lo que sí tiene es, tal y como empezaba a apuntar a Ricardo, pues bueno, es que vamos a contar con la participación ya confirmada de personas que han trabajado y que están trabajando en distintos ámbitos de la historia y de la cultura, muy interesantes. Y bueno, pues vamos, que... ¿Qué pretendéis? Porque cuando se organiza un congreso de estudios históricos, la historia es muy amplia. No sé si vais a un periodo concreto, si vais a que la gente coja unos mínimos, si vais a descubrir algo porque se ha hecho poco. Bueno, en principio sí que hay parte de que se ha hecho poco. En la historia de Treviño hay, algunos capítulos que sí que son más estudiados, pero en general tenemos bastante ausencia de conocimiento desde la Alta Edad Media hasta prácticamente el siglo XX. De hecho, hay muchas cosas que todavía quedan por trabajar, y por eso sí que queremos tratar pues bastantes tintes, ¿no? O sea, cosas históricas, pero entendiendo la historia como todo el periplo vital de lo que es Treviño, o sea, desde prehistoria, desde que el ser humano pisó o nació, según esas tierras, hasta hoy en día. Y desde cosas muy diferentes. Yo sé que la gente va a pensar, va a decir, van a hablar aquí de documentos y de historia profunda. Bueno, sí, pero también se van a hablar de cosas un poquito más curiosas, como procesos inquisitoriales, como cuestiones, por ejemplo, de toponimia, que muchas veces desarrollan una historia y un sabor popular que no lo encierran otro tipo de documentos. Vamos a poder hablar de proyectos un poquito más generales o más llamativos, como programas iconográficos que nos hablan, ya siempre está en la radio, de prostitución incluso, y de cosas que aparecen en los edificios. Aquí hay cosas muy interesantes y no todo es aburrido ni cansado, sino que hay una historia que va a ser muy muy interesante y que se va a desentrañar en esos 3 días.
Sí, en el caso de Treviño, bueno, tenemos la suerte de que hasta el presente, bueno, por lo menos las figuras más importantes de la cultura alavesa, cuando han abordado estudios conjuntos de Álava, sí, una Micaela Portilla, por ejemplo, una Micaela Portilla, un López de Greño, gente de referencia, han tenido el buen criterio, el excelente criterio de no olvidarse jamás de estudiar Treviño dentro del conjunto de Álava. Y gracias a esa disposición, lo cierto es que hay determinados estudios de Treviño que, bueno, gozan de buena salud. Entonces, es de esa base de la que queremos partir y ahondar en temas concretos, como los que ha comentado ahora Ricardo, en los que hemos visto claramente que o no se ha hecho nada o están intactos en gran medida. E igual que eso, pues otros temas, ¿no?, que se van a estudiar. Uh-huh. Pero ¿hay algún referente, algún estudioso, no tiene por qué estar vivo, alguna persona que se haya convertido en un referente a la hora de tener que estudiar Treviño, o no? ¿O Treviño es un lugar que, quitando esos trabajos que están dentro del ámbito alavés, pues no, pues los archivos han estado allí prácticamente sin tocar, que no es el caso probablemente de un sitio como Vitoria-Gasteiz, donde han sido rastreados por numerosos historiadores? ¿Cómo es el panorama que nos ha encontrado? Tú, Roberto, has afrontado parte de la historia, por lo menos, del enclave. Sí. No sé si te has encontrado barbecho total o cultivado. Bueno, pues en gran medida terreno sin cultivar. Pondría como ejemplo, hay un compañero en tareas de investigación, hacemos muchas cosas juntos, que es Pedro Uribarrena, archivero y demás, y bueno, él por ejemplo está haciendo una labor, esto lo digo a manera de ejemplo, ¿no? Es decir, prácticamente todos los concejos, todos los pueblos de Treviño, igual que de Álava, tienen su propio archivo. Algunos, lamentablemente, en tiempo más o menos reciente, se ha perdido por algún incendio o por desidia a la hora de pensar, bueno, vamos a hacer limpieza, vamos a tirar los papeles viejos y por no saber se tira el archivo que tiene cientos de años, ¿no? Y luego uno se va a sorpresas, pues que hasta encontrarte, en muchos casos, documentos inéditos, únicos, pues del siglo XVI o incluso anteriores. Bueno, pues lo que digo, toda esa historia está sin inventariar. Esa es una labor que básicamente está haciendo Pedro Uribarrena, también para el caso de Treviño. Por tanto, de esas fuentes estamos bebiendo mucho, nos está aportando datos absolutamente novedosos. Y bueno, y luego a nivel, por ejemplo, de lo que puede ser el archivo de lo que es el Ayuntamiento de Treviño, pues lo mismo, sí, hay una catalogación que está hecha, pero a mí que me ha tocado digo, pues claro, porque me gusta, ¿no? Dices, uy, vacaciones de verano, aparte de estar con la familia, porque si no me van a dar, o voy a hacer alguna otra cosa que me gusta, que hay también otras cosas que me gustan, pero dices, bueno, voy a invertir 2 o 3 días, voy a ir al ayuntamiento, me voy a encerrar allí 3 mañanas en el archivo y voy a empezar a revisar papeles antiguos. Y uno se da cuenta rápidamente cuando esos papeles que tiene entre manos se han movido, pues bueno, anteriormente, o cuando estás viendo cosas dices, uy, aquí el último que igual manejó estos papeles igual fue el que los escribió. Y después vengo yo 200, 300, 400 años más tarde yo a empezar a mover esto, ¿no? Quiero decir que por hacer está la inmensa mayoría, por conocer, por tanto, también. Y eso es lo que nosotros nos hace apasionante todo esto, ¿no? Claro, pero es apasionante y esto le ha no pasado porque mismo, a Treviño, sino para luego ¿creéis que esto le ha pasado más a Treviño que a otras localidades de montaña alavesa? Por tener un referente geográfico similar, ¿no? Os quiero decir de localidades pequeñas, con la ganadería por medio. ¿Le ha pasado especialmente más a Treviño que a una localidad alavesa de montaña? Yo creo que no. Yo creo que la situación es pareja, es absolutamente similar. Es decir, quien dice que en el condado de Treviño está la mayor parte por hacer y por descubrir lo que atesoran esos archivos, lo mismo se puede decir de montaña alavesa y de otros tantos concejos o territorios de Álava. ¿Y ocurre en otros territorios, creéis, o tiene que ver algo esto con el carácter alavés?
Yo creo que en general hay dos factores que igual pueden incidir en ello. Si los puntos son un poquito más grandes, por ejemplo, por buscar, ¿no? La mayor parte de pueblos de Vizcaya o de Guipúzcoa quizá tienen mayor extensión de población y más presupuesto en muchas ocasiones. Entonces, quizá cuando se trabaja, sí se lleva a cabo una cosa más sistemática de un sitio, de otro y de otro. Y sin embargo, en Álava, claro, pues hacer muchas de las cosas implica dinero, implica conocimiento, y pues quizá por un cierto retraso económico que ha habido durante un momento concreto, pues primero hemos atendido otras cosas y después los archivos. Entonces, yo creo que no es exclusivamente por el carácter del alavés, sino también por, bueno, la situación económica en un momento que va llevando pareja la recuperación de muchos elementos. Hoy en día la gente sí tiene mucho cuidado con ese tipo de patrimonios. ¿Por sensibilidad que es diferente la que hace 80 años? Bueno, en parte sí, pero también porque quizá hace 80 años había que ocuparse de otras cosas más urgentes que no... Hay archivos de concejo que han desaparecido de 20 años para acá. De 20 años para acá. Por ejemplo. Y algunos que han aparecido. Estar desaparecidos, y ahí va, pues si estaba el arcón debajo de las escaleras de acceso a la torre. ¿En Sáseta, por ejemplo? No, en otro pueblo de Treviño que no vamos a decir. Pero bueno, entonces no son alegrías cuando ahí va, pues mira, se encuentra este tipo de cosas, ¿no? ¿Y a la gente le interesa esto? Bueno, otra cosa sí le tendría que interesar. Si quieres vamos luego con lo de tendría que interesar, pero sí. ¿Le interesa a la gente cuando tú cuentas a las personas mayores del lugar, he descubierto esto, lo otro, y ellos igual hasta te hacen alguna reflexión, por eso yo escuchaba aquello? Sí, bueno, aquí cada uno puede hablar desde su experiencia personal. Yo, por ejemplo, la mía, algo que me gusta, es pues, bueno, cuando hay ocasión y me invitan y tal, pues me gusta. Pues hemos hecho ya en varios pueblos, muchas veces coincidiendo con la Euskal Jaya, que es una actividad que lleva la asociación Guchisolo, la asociación de promoción del euskera en el Condado de Treviño. Se hace una fiesta anual, por ejemplo, este último año ha sido en la localidad de Adillo. Y bueno, oye, a Pedro Uribarna y a mí, oye, ¿daríais una charla para la gente del pueblo? Para explicarles curiosidades históricas sobre su pueblo. ¿Sobre Adillo? Sobre Adillo en concreto. Ah, bien, espera, pues vamos a recoger por aquí. Mira, de las ermitas desaparecidas, del antiguo pueblo que había no sé dónde, de los nombres de los términos, cómo son ahora, pero cómo eran antes, yo qué sé, de todo lo relacionado con la vida cotidiana en el pasado, cosas que la gente puede sentir muy de cerca, ¿no? Que a veces, pues sí, yo a mi abuelo ya le oí, que igual que es una persona de 90 años, ¿no? Y cosas que de ahí para atrás ya no están en la memoria colectiva. Entonces, la experiencia que tengo es de muchísimo interés. A la gente, claro que le gusta, claro, también pasa que la historia puede ser muy árida y muy inaccesible según cómo se cuente, cómo se traslade, ¿no? Pero hacer esa otra, que es lo que comentaba antes, está muy bien eso de indagar en los archivos, de buscar, de escribir, pero lo realmente importante es socializar luego todo eso, hacerlo llegar a la gente, compartirlo, ¿no? Y de una manera fácil para todos. Y en ese sentido tengo muchas experiencias satisfactorias. Ricardo. Sí, ciertamente no. Prácticamente, pues bueno, decir lo mismo que ha dicho Roberto. Cuando a la gente le tocas cosas cercanas de donde ellos están viviendo, le resulta muy atrayente. Incluso gente que en principio no le guste cuestiones históricas, pero cuando le toca su pueblo, su casa, ese tipo de cosas sí que les llama la atención. Y ahí es donde le ven valor. Quizá al conjunto bloque de archivo no le vean ningún valor, pero cuando uno se lo cuenta o le saca ese jugo, la gente sí que lo aprecia y realmente valora que hay que mantener muchas cosas, pero también de que, pues bueno, se enorgullecen, ¿no? De conocer cosas de su propio entorno o de su antigüedad o de su poca antigüedad, bueno, cada uno un poquito. ¿Hay sentimiento treviñés en el enclave de comunidad? Yo creo que sí que hay sentimiento de Ser comunidad. los municipios, oye, la gente es, mira, yo soy de Argote. No, yo creo que la gente sí tiene conciencia, hombre, desde luego, primero de ser del pueblo, eso sí, o sea, de la localidad puntual, eso por supuesto. Pero luego yo creo que también aparte una memoria colectiva, ¿no? Una funciona en un nivel un poco más general y la otra, pues siempre que se mira para dentro del condado, pues funciona mucho más fuerte, lógicamente, la de yo soy de este pueblo, este es de este otro. Pero en general, ¿no? Pues cuando se habla de cosas que hay que, por ser un poco general, desde cosas que hay que pedir a la administración. La gente no anda solo pensando en su pueblo, piensa siempre en el conjunto, ¿no? En el municipio. Cuando hay cosas de transporte, pues también todo el mundo no solo anda pendiente de su pueblo, sino en un conjunto. Yo creo que sí que hay cierta pertenencia.
Y por poner un ejemplo también, bueno, aunque sea simplemente anecdótico, cada vez que se publica algo de Treviño, aunque no tenga que ver con mi pueblo, que sea del que está en la otra punta, a 20 kilómetros, generalmente lo acabo comprando, porque entiendo que es algo que me pertenece también. Entonces, lo hago yo, lo hace gente de Obécuri, lo hace gente de Argote, y al final las publicaciones acaban agotándose. Y el motivo es que hay un interés, no lógicamente de ese pueblo que hay 4 vecinos, sino del que hay 4 y 4 y 4 y 4. Y esto de ser de una administración pero querer pertenecer a otra, ¿es un lastre, creéis, para el enclave, o es lo que dice la leyenda urbana? Estos chupan de 2 frascos. Bueno, a todos los niveles, no solo estoy pensando en carreteras, sino también en políticas culturales, también en educacionales, sanitarias. Bueno, pues quiero decir que, hombre, yo aquí cada uno ya habla a título particular. Desde mi punto de vista, pues desde luego ventajas no se me ocurren, desventajas le veo unas cuantas. Pero en lo cultural, por ejemplo, bueno, no es en principio donde mayor, digamos, impedimento vea. Nosotros, por ejemplo, a la hora de plantear este congreso, pues también lo hemos hecho desde parámetros absolutamente culturales. Y en ese sentido, como entidades colaboradoras, nosotros nos hemos abierto a todos. Luego cada uno participa. Junta de Castilla y León, Diputación, Foral de Álava. No a nivel de instituciones administrativas, políticas, vamos a decir, sino culturales. Entonces, por ejemplo, están en este momento en la cabecera, por decirlo de alguna manera, como entidades colaboradoras y demás, la Universidad del País Vasco, con el campus de Álava, y la Universidad de Burgos. Se les ha ofrecido a las dos y las dos han querido participar. Y luego hay entidades culturales, académicas también, pues por ejemplo en Miranda de Ebro hay una fundación Francisco Cantera. Cantera Burgos y tal, una fundación muy buena, y bueno, pues también se le ha hecho el ofrecimiento y participan, igual que participa, por ejemplo, no sé, ahora existe el riesgo, claro, de que se me olvide alguno, ¿no? Pero bueno, Sancho el Sabio, Euskal Askuntza, la Real Academia de la Lengua Vasca, Fundación Sancho el Sabio, sí, una de las que participa, y luego, por ejemplo, también por, bueno, no dimensionarlo solo en lo que puedes preguntar ahora, ¿no?, de Burgos o Álava, sino incluso también parte de La Rioja, sí, porque cuando nosotros hemos organizado esta actividad, este congreso, realmente lo que estamos pensando es en el ámbito en el que Treviño se mueve, pero en el ámbito cultural, no en el político, porque hay cosas que Treviño, pues por buscar cosas sencillas, la diócesis de Calahorra hasta 1950, Treviño pertenecía a esta diócesis. ¿Hasta? Entonces, 1950. Y no a la diócesis de Vitoria, que durante años fue los 3 territorios de la actual comunidad autónoma vasca. Sí. Lo que pasa es que cuando se extiende los 3 territorios y cada uno tiene su provincia es cuando Treviño pasa a Vitoria. Pero en el momento que estaban los 3 territorios dentro de la diócesis de Vitoria, no. Entonces Treviño pertenecía a Calahorra. Sí. Pero bueno, ahí lo que fue realmente visto desde Treviño, esos años, esos aproximadamente 80, 100 años, no recuerdo ahora, 100 años, en los que Treviño no está con Álava, con la diócesis de Vitoria. Eso es un paréntesis en la historia, porque si vamos a los datos de cuando tenemos, y ahí en el siglo XIII, XII seguramente también, la diócesis de Calahorra, 13 por lo menos sí, 1957. Desde el 12 estamos plenamente dentro de Calahorra. Eso es, estamos dentro de Calahorra hasta la costa cantábrica, hasta Bermeo, por de alguna manera. Para que os hagáis una idea, incluso en momentos en los que Calahorra pivota en Navarra, en el reino de Navarra, dices, bueno, pues todo era Navarra, entonces la diócesis de Calahorra, pero cuando toda la zona pasa a Castilla y Calahorra todavía incluso está en órbita Navarra, sigue perteneciendo a la diócesis. Las distribuciones que hoy en día hacemos de todo a un lado, todo a otro, entonces no existían. Ahora, en relación a lo que comentaba ahora Ricardo, pues eso, que también tenemos, digamos, presencia, pues el Instituto de Estudios Riojanos también colabora con este proyecto del Congreso. Claro, es que los Manrique, después de ser condes de Treviño, luego les subieron de categoría y pasaron a ser duques de Nájera, nombrados por los reyes católicos. Entonces, la vinculación luego a través del ducado de Nájera es muy importante con La Rioja. No solamente por eso, luego también, lógicamente, por proximidad geográfica, etcétera, etcétera.
Pero el planteamiento nuestro ha sido ese, abrirlo desde el sitio donde está, que Treviño está donde está, ¿verdad? Está en el centro de donde está, pero digamos en conjunto con todo el espacio que le rodea. ¿Qué os gustaría conseguir con este congreso, Ricardo? Con el congreso, unas publicaciones, ¿no? Pasar un buen rato, juntarse 100. Bueno, en principio... Que salga publicado algo en los medios de comunicación poco dados a las historias. No, en principio yo te diría que sí que es verdad que la gente se reúne y hable de historia, eso sí, como motivo personal para entendernos, pero sobre todo también para darle un empujón a los estudios de Treviño, ponerles un poco, actualizarles, darles una vuelta y realmente avanzar, porque nosotros consideramos que Treviño a lo largo de la historia ha sido importante. No conocemos la mitad de la importancia, porque no conocemos la mitad de la historia, con lo cual es decir, bueno, vamos a la justa medida, ¿no? Vamos a impulsar de alguna manera estos estudios y sobre todo entendiendo que durante tiempo, si los propios vecinos de cada uno de los lugares no vamos empujando poquito a poco ese tipo con estas iniciativas y con otras, pues nos va a pasar que siempre vamos a estar en constante desconocimiento de nuestra historia, de nuestras cosas, y podemos cometer barbaridades de tirar una casa cuando tiene valor, o de incluso perder juegos populares, canciones, pensando que tampoco tienen ningún valor, por ejemplo, ¿no? Por coger cosas diferentes. Entonces yo te diría que la pretensión, dar un empujón a los estudios, para que a ver si con el impulso van desarrollándose solitos poquito a poco. Sí, y bueno, pues esa sería un poco la idea. Y luego lo que comentabas también, sí, está también pensado, es parte del proyecto, que todo eso luego culmine en una publicación. Es decir, las ponencias y las comunicaciones que se presenten esos 3 días que va a durar el Congreso, 1, 2 y 3 de junio, verán la luz luego en forma de libro, un libro que tenemos que sea lo más accesible posible también para difusión de todo esto. Y luego, hombre, hay una pretensión semioculta, pero eso es algo que no necesariamente tampoco le tenemos que dar continuidad quienes estamos aquí, Ricardo y yo. Es más una invitación, es un guiño a quien quiera seguir, que es el haberle llamado a esto primer congreso de estudios históricos. Así que en principio no estáis dispuestos a estar en el segundo como organizadores. Bueno, simplemente no nos lo planteamos. Lo que sí, es decir, lo que tenemos claro es que esto puede también tener continuidad, es decir, que un congreso de estos, cada X años, pues... ¿Cuántas horas os ha llevado ya el primero? Uy, no lo cuantificamos, ¿no? Para no tener que pensarlo. Unas pocas, eso sí que es verdad, vamos a decir la verdad, pero no lo cuantificamos. Bueno, también cuando se hacen las cosas con gusto, ¿no? Se suele decir que no ni se miden las horas. Pero bueno, y en este caso, pues sí que es verdad que esperamos que pueda tener continuidad, que el que seamos nosotros, pues no tiene, eso es lo menos importante, ¿no? Es que la gente coja costumbre. Y últimos 3 minutos. En 3 minutos podéis explicar por qué el enclave de Treviño, y con esto terminamos, administrativamente es Burgos. ¿Cómo se puede explicar en la historia? A ver, voy a hacer un intento. 3 minutos, dices. Bien. Primero, Treviño no es Burgos, es decir, no es Castilla a partir del año 1200. O dicho de otra manera, Treviño entonces pasó del Reino de Navarra a Castilla, igual que pasó el resto de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado. Entonces, la razón de que luego Treviño haya pertenezca administrativamente a Burgos no es aquello, es bastante posterior. Es cuando surgen las hermandades en el siglo XV, que luego a su vez al principio eran entidades o asociaciones para protegerse contra los malhechores, pues aparece el símbolo de la justicia, etcétera, también en el esto de Álava, ¿no? El origen de las actuales provincias. Efectivamente. De la actual, de la provincia de Álava, en este caso. Sí, eso es, de la provincia de Álava. Bueno, y entonces no sé qué decir que el motivo es ese. ¿Y por qué entonces no entró a participar de la hermandad cuando hemos dicho que en 1417 sí lo hizo? Bueno, pues son aspectos de la historia que hoy día permanecen oscuros, pero oscuros en parte. Es decir, existe la intuición y un poco el parecer entre los historiadores que el motivo es que, claro, no se podía hacer nada sin el consentimiento de los señores, en este caso de los Manrique. Entonces, o coincidía con los intereses o no coincidía con los intereses. Claro, esto explicado en 3 minutos, daría para más.
Ricardo, es un poco más difícil, sí. Tenemos un minuto todavía. Un minuto todavía. ¿Por qué los Manrique no quisieron entrar en la Hermandad de Álava? Pues la verdad que es una cuestión bastante peliaguda, porque va a coincidir con el momento en el que los Manrique son una de las familias más poderosas que hay en el reino, simplemente por buscar un guiño. Son los que echan un cable a casarse a Isabel la Católica con Fernando el Católico, los que le ponen el caballo, para entendernos. Bueno, entonces... El caso es que ellos consideran que hay que ejercer un tipo de poder diferente al que los reyes católicos, aunque les echan mano, están ejerciendo. Los reyes católicos van a promocionar las villas, los nobles no quieren promocionar las villas. Y la hermandad, desde el primer momento, se ve que va a ser apoyada por los reyes y que va a ser apoyada encima contra, entre comillas, los señores. Es una nueva forma de hacer el Estado. Y parece que los señores dicen, pues simplemente no me conviene. Pero es simplemente intuición. El desarrollo va a ser diferente. Los reyes efectivamente van a apoyar a la Hermandad de Álava y le van a dar privilegios, lo que hoy en día conocemos como los fueros alaveses. Y cuando llegamos al siglo XIX, que los fueros son mal vistos desde los reyes, desde Isabel II, desde el gobierno de Madrid, deciden hacer una organización de provincias, con dos criterios, uno geográfico, el otro jurídico. Todo lo que tiene las mismas leyes junto y todo lo que está junto. Llegan a Álava, Treviño no tiene las mismas leyes, así que lo sacamos, porque la corona tiene menos poder en Álava que en Treviño, así que no va a perder en ningún sitio. Y utiliza el criterio geográfico en segundo término. ¿De dónde está más cerca? ¿De la provincia de Burgos o de la entonces llamada provincia de Logroño? Pues un poquito más de Burgos, para allá. Por eso que bueno, la cuestión a veces pues tiene cuestiones anecdóticas, otras no tanto. También tenemos que entender que hoy sí que hacemos esas separaciones, pero entonces a las Cortes de Madrid en el siglo XVII, Treviño podía haber ido con Sevilla sin ningún problema, con el procurador de Sevilla, como Vitoria podía haber ido con el de Córdoba, bueno, iba a decir Barcelona no, porque con Barcelona no iría, porque no era ni siquiera el mismo reino. Entonces, vamos, que no sois riojanos, es mucho más múltiple. No sois riojanos por unos metros. Es así, es así. O sea, suena a chiste, pero es así. Pero de todas maneras, también, y simplemente por acabar, hay algo, independientemente de lo que hoy estamos hablando, también yo creo que la gente tenga algo consciente. Independientemente de lo que cada uno piense, también están los sentimientos. El problema de Treviño no es a dónde pertenezca, que es más útil o menos útil, sino dónde se sienten los treviñeses. Hay gente que es burgalesa porque lo siente y gente que es alavesa porque lo siente. Por eso el problema de Treviño es más complicado que no solo por dónde pasa la carretera. Con esa reflexión terminamos. Roberto González de Viñaspe y Ricardo Garay. 1-3 de junio de 2011. Ahí está, desde luego, puesta la meta. Ahí estará atenta también Radio Vitoria. Os abriremos hueco seguro en la información cultural de esos días, 850 años después de la fundación de la Villa de Treviño. 2011 y en el recuerdo 1161. A los dos, muchas gracias, Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.